Muy buenas noches, qué gusto empezar a saludar desde el día de hoy, 1 de noviembre. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Juanita, un abrazo, ¿cómo estás? Pati, un abrazo, hermanita, ¿cómo están? Bere, ¿qué tal? Qué gusto que están aquí. Les envío un fuerte, fuerte abrazo, muy cariñoso a todos ustedes. ¿Cómo están? Marinita, ¿cómo estás aquí por Facebook? ¿Cómo estás? Dios te bendice grandemente, Marinita. Buenas noches, Juanita. Les enviamos un fuerte abrazo, mi esposo y yo, con mucho cariño. Qué gusto saludarles. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carmelita? Qué bueno que estás por aquí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos creciendo juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios tiene palabra para nosotros, un mensaje. Hola Vicky, ¿cómo estás? Podemos aprender tanto de la palabra de Dios. ¿Cómo estás, Berta? Un abrazo, mi hermanita. ¿Cómo estás? Betty Ontiveros, ¿cómo están? Un abrazo con mucho cariño. Hola Georgette, ¿cómo está Querétaro? ¿Todo bien? Linda, ¿qué tal, mi hermanita? ¿Cómo estás? Apo, ¿cómo estás? Simón Salgado, muy buenas noches, bienvenido siempre. Qué gusto ver sus nombres en pantalla. Alabado sea Dios, me emociona mucho. Si me emociono ver sus nombres en pantalla, imagínense verlos a ustedes. El gozo es ilimitado. ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias a Dios por todos sus mensajes. Eli, ¿cómo estás? Rocío, muy buenas noches. Gracias a Dios se encuentran bien, Linda. Gracias a Dios siempre les enviamos un fuerte abrazo, siempre están en nuestras oraciones. Deseamos ya vernos pronto, ya estamos planeando las fechas, estamos esperando que pasen todas estas fechas, ahora sí ya, donde hay tantos tumultos y a ver, somos guiados por Dios, ¿sí? Somos guiados por Dios, pero por lo pronto estamos aquí aprendiendo. Hola, ¿cómo estás, Pati? Pati Zambrano, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un abrazo, bendiciones para todos. Bueno, pues vamos a continuar, ¿sí? En el estudio del libro de Filemón. Filemón es un libro de apenas unos cuantos versículos, un solo capítulo con 25 versículos, pero que nos enseña la palabra de Dios a través de esta epístola escrita por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Tiene una enseñanza muy fresca. Hola Pati, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy fresca para todos nosotros, ¿sí? Y en cada versículo de la palabra que podemos escuchar y podemos oír, Dios tiene planes. Y Alberto Galvez, ¿cómo estás, mi hermano? Buenas noches. Marcela, ¿cómo estás, mi hermanita? Muy buenas noches, bienvenidos todos. Qué bueno que ya andan por aquí listos para seguir aprendiendo todos juntos y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, recordando un poco acerca de Filemón. Filemón fue colaborador de Pablo, ¿sí? Colaborador de Pablo. Esta epístola fue escrita, epístola es una carta que escribió Pablo, en este caso a Filemón, alrededor del año 64 después de Cristo, un poco antes de que Pablo fuera liberado de su primer encarcelamiento en Roma. A él lo encarcelaron por causa del Evangelio, por llevar la palabra de Dios. El lugar donde se escribió fue una prisión en Roma. Nesvera, muy buenas noches. Es mi hermano Elpidio, ¿sí? ¿Qué tal? Muy buenas noches. El lugar donde se escribió fue una prisión en Roma. Los destinatarios fue una familia, ¿sí? Filemón, ¿sí? El papá, Apía, yo creo que así se pronuncia. La esposa, posiblemente era la esposa, Arquipo era el hijo, después fue discípulo y colaborador de Pablo, y la iglesia que estaba establecida en su casa, ¿sí? Muchas iglesias locales inician en casa,
¿sí? Gracias a Dios. Muy bien. Se piensa que Filemón, ¿sí? Era uno de los ancianos de la iglesia de Colosas, ¿sí? De Colosas, según lo menciona Colosenses 4:17, Colosenses 1, 2, 4 y 9. Era anciano de la iglesia. Posiblemente la iglesia donde estaba Filemón, la iglesia local, estaba establecida en Colosas. Muy bien, vamos a regresar a nuestro libro. Hola Evelyn, ¿cómo estás, hijita? Bienvenida. ¿Cómo están? Mi hermano Elpidio y Malenita, ¿cómo están mis hermanos? Muy buenas noches. Dice así, Filemón, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos delante de ti a bendecirte y agradecerte la enseñanza que tienes para todos nosotros. Bendito Padre, revélanos tu palabra por medio de tu Espíritu Santo y siembra en nosotros, en nuestro corazón, el mensaje de vida que tienes para todos nosotros, porque sabemos que todo lo que está escrito es para nuestro provecho, para nuestro bien. Te bendecimos dándote la gloria, la honra y toda la alabanza a ti, Padre eterno, en el nombre poderoso, glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Amén. Y dice en el versículo 2, y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Recordemos que es una carta que le escribe Pablo a Filemón y le dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo, ¿sí? Le llegaban mensajes a Pablo, noticias a Pablo, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Recordemos que las palabras claves aquí es amor y fe. Amor y fe, dos ingredientes muy, muy importantes para todo creyente en Cristo Jesús. Amor y fe. Dice en el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y aquí está Pablo elogiando en Filemón el amor y la fe que tiene primeramente para el Señor Jesucristo, y por esa fe que tiene en el Señor Jesucristo puede dar a los hermanos, ¿sí?, ese amor que viene de parte de Dios. Es un amor santo, un amor puro, un amor de hermanos que nos fue dado por Dios para que fluya a través de nosotros y bendiga a todos los que están a nuestro alrededor. Es un amor que viene de Dios, es un amor santo, es un amor puro de entre hermanos, ¿sí? Gloria al Señor. Por eso dice en el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien, ¿sí? De todo el bien, esto habla de la gloria de Dios, que está en vosotros, que está en ti, le dice Pablo a Filemón. Todo ese amor está en ti, ¿sí? Todo ese bien está en ti por medio de Cristo Jesús. Y aquí está Pablo animando, elogiando, ¿sí?, reconociendo la fe y el amor que Filemón tenía por la iglesia local, por los hermanos de la iglesia. Dice aquí en el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano,
han sido confortados los corazones de los santos. Pablo se gozaba de ver cómo en el hermano Filemón de la iglesia local, ¿sí?, en Colosas, que era en aquel entonces Filemón, consolaba, enseñaba, consolaba en el amor de Dios y por fe en el Señor Jesucristo a los hermanos de la iglesia. ¿Sí? Nuevamente, en una de estas clases hemos comentado que es glorioso verdaderamente ver cuando alguien está en necesidad. Hola Alice, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita. Cuando alguien, Ingrid, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuando alguien está, Simón Salgado también lo saludamos. Apo, ¿cómo estás? Cuando alguien está en una necesidad, ¿sí?, nos ponemos a orar por esa persona en el amor de Cristo, ¿sí? Esto viene de Dios, lo hacemos por fe en el Señor Jesucristo y en el amor que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros para compartir con los hermanos de la iglesia, hablando ahorita de la iglesia local. Amén. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene, Aquí ya está Pablo, está a punto de hacer una petición a Filemón en el amor y en la fe del Señor Jesucristo. Dice aquí, ahora sí, aquí en el versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Aquí decía Pablo que necesitaba de la colaboración de Filemón para confortar a los hermanos de esa iglesia local, ¿sí? Porque Pablo no podía hacerlo solo. Todos reconocían que eran colaboradores de Cristo, ¿sí?, como un cuerpo en Cristo. Y Pablo elogiaba y Pablo reconocía el amor y la fe que había en colaboradores del Señor Jesús para tenerlos en alta estima. ¿Sí? Para tenerlos en alta estima. Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, ¿sí?, a quien engendré, dice, en mis prisiones, ¿sí? Onésimo, como les vamos a recordar un poco de Onésimo, Onésimo era hijo espiritual, no natural, espiritual de Pablo. Onésimo había sido esclavo de Filemón y por algún motivo que vamos a ver más adelante, ¿sí?, escapó y la ley romana decía que si un esclavo se fugaba, la pena, ¿sí?, era la muerte. Entonces aprenden a Onésimo lo aprenden y lo llevan a la cárcel, y en la cárcel estaba Pablo. Entonces Pablo le comparte de Cristo a Onésimo y Onésimo entrega su vida al Señor Jesús, ¿sí? Y entonces es transformado ahí en prisión, es transformado por el amor de Dios. Es usado, Dios usa a Pablo para compartirle del amor de Cristo, y entonces hay una conversión real de este varón que había salido huyendo de su amo Filemón. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Y cómo Dios, en su gran amor y misericordia, que no hace excepción de personas, aún ahí en prisión, él recibe la libertad en Cristo Jesús, la libertad
del pecado, la libertad de la muerte, recibe perdón de pecados y se pone Filemón, se pone Onésimo a cuentas con Dios. ¿Sí? El nombre de Onésimo, vimos la clase pasada también, que era un nombre común entre los esclavos y significa en griego provechoso, útil, de ayuda. Esto significa el nombre de Onésimo, ¿sí? Onésimo entonces era un esclavo que Filemón había comprado y que según la ley romana no tenía ningún derecho humano, ¿sí? Él había huido de su amo, cometiendo así un crimen cuyo castigo era la muerte. Onésimo es capturado y llevado a la cárcel en Roma. Ahí conoce a Pablo, quien le compartió el Evangelio de Cristo Jesús y fue salvo. Ahora Pablo le enviaba de regreso a Filemón, ¿sí?, con una carta en la mano, la epístola a Filemón. El mismo Onésimo se la lleva, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús, es la carta que estamos leyendo, la epístola a Filemón. En la carta o epístola a Filemón, Pablo reconoce su amor y fe para con todos los hermanos y el consuelo que le da a los miembros de la iglesia que tiene en su casa. Tal vez Onésimo no era un buen siervo, tal vez no era un buen esclavo, vamos a decirlo así, de Filemón, ya que Pablo dice que en otro tiempo le era inútil a Filemón, ¿sí? En otro tiempo Onésimo le era inútil a Filemón y a lo mejor recibió algunas reprensiones, llamadas de atención, no sabemos. El asunto es de que Onésimo sale huyendo y se escapa y va a dar a la cárcel donde estaba Pablo, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, Onésimo era un siervo inútil, lo dice Pablo, no lo digo yo. Tal vez era un siervo, un esclavo flojo, o malicioso, o mentiroso, ¿sí? La vieja naturaleza humana también estaba en Onésimo, igual que en todos nosotros. ¿Cómo estás, Miriam? Un abrazo. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Goza Muri, ¿cómo estás? Bienvenidos. Andrea, ¿cómo estás? Andrea, qué gusto verte por aquí. Me da mucho gusto. Te mandamos un abrazo también a ti. ¿Sí? Entonces, Onésimo era un siervo inútil, pero ahora, transformado por Dios, ya era un siervo útil para Pablo, y Pablo le dice a Filemón que también sería un siervo útil para él, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Pero como nueva criatura en Cristo Jesús, ahora Onésimo era útil, ¿sí? Ahora Onésimo era útil. Lo dice en el versículo 11, Filemón 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Hola Priscila, buenas noches. Ahora dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Imagínense qué situación tan difícil para Onésimo, después de haberse escapado, ¿sí?, de haber huido de mano de Filemón. Ahora regresa, enviado por Dios, con una carta escrita por Pablo a su amo Filemón. Y ahí va de regreso Onésimo, ¿sí? Sin embargo, Pablo considera a Onésimo un fiel y amado hermano en Cristo Jesús. ¿Sí? Todos nosotros somos amados y fieles hermanos en Cristo Jesús después de nuestra conversión, ¿sí?, como hijos de Dios, y después de haber sido de haber tenido un encuentro con Cristo.
¿sí? Dios nos tiene en alta estima como fieles y amados hijos de Dios. Y Pablo decía, fieles y amados hermanos en Cristo Jesús. Amén, gloria a Cristo Jesús. Fíjense cómo lo menciona Pablo en el libro de Colosenses 4, del 7 al 9. Vamos hacia allá, por favor. Dejemos una marquita aquí donde estamos, en Filemón, porque vamos a regresar a esta cita, ¿sí? Una tarjetita, lo que tú quieras. Y vamos a Colosenses capítulo 4, vamos a leer del 7 al 9. Dice así, del 7 al 9, Colosenses 4, del 7 al 9. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere. Conforte vuestros corazones. Con Onésimo, ya salió aquí otra vez, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. ¿Sí? Ese varón que había sido esclavo físicamente, ¿sí? Dios lo levanta como hermano de Pablo y colaborador de Dios, porque para Dios el suelo está parejo, ¿sí? Para Dios el suelo está parejo. Todos nosotros tenemos un mismo nivel ante los ojos de Dios. Todos pisamos el mismo nivel con diferentes responsabilidades, es cierto, pero Dios nos ve a todos sobre la misma plataforma, por decirlo de esa forma. Somos iguales delante de Dios, no hay diferencia, ¿sí? Hay diferentes responsabilidades, sí, pero para Dios todos nosotros estamos en un suelo parejo. Y por eso le dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. ¿Sí? Cuando nosotros, todos nosotros, nacimos de nuevo, ¿sí? Entramos a la familia de Dios, somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Somos hermanos en Cristo Jesús, tenemos un mismo Padre Celestial. Amén. Antes éramos inútiles, para el reino de Dios éramos bien inútiles, ¿sí? Hasta ahora, sí, que vamos creciendo en la fe y el amor, Dios nos está haciendo útiles. ¿Quién nos hace útiles? Dios. Gloria a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, subrayando, Onésimo fue un hermano que estaba en esclavitud. Literalmente Pablo le comparte el evangelio y lo regresó a su amo Filemón para remediar lo que había quedado pendiente entre ellos, para que esto no estorbara en el ministerio de Filemón, ¿sí? Para que se arreglara esa situación entre ellos y esto no fuera en el ministerio de Filemón, ¿sí? Ni en el ministerio de Onésimo, porque también era colaborador de Pablo. Esto no fuera una fractura, esto no fuera una artimaña de Satanás para tirar el ministerio de ellos dos. Por eso es importante que entre hermanos todos nos llevemos bien y hagamos lo correcto delante de Dios, ¿sí? Lo correcto delante de Dios. Muchos andan por sus propios caminos, andando en sus propios pensamientos, ¿sí? Muy desviados de la palabra de Dios, pero Dios lo hace todo en orden, ¿sí? En orden. El perdón y la reconciliación es importante para que no haya estorbo en el ministerio y Satanás no tenga nada que reprochar ni acusar a ninguno
de los hermanos. Amén. A veces hay fracturas, por decirlo de esa manera, con esa expresión, a veces hay malos entendidos o situaciones que suceden, y si está a nuestro alcance que siempre estemos en paz con todos los hermanos, es importante que lo hagamos para que no haya un tropiezo en el ministerio de ninguno, ¿sí? No haya ningún tropiezo. Entonces, Filemón, regresando a Filemón, él era el amo de Onésimo, ¿sí? Y consideraba a Onésimo un siervo inútil, inservible, ¿sí? No quería hacer lo que se le decía, era mentirosillo tal vez, la Biblia no lo menciona, pero si era inútil era porque causaba muchos problemas ahí, y salió corriendo, huyendo, y finalmente Dios lo regresa, lo rescata, lo regresa con su amo, lo levanta y lo hace colaborador de Cristo, colaborador de Dios. Dios es restaurador, ¿sí? Él es restaurador, y por eso Él es regenerador de todos nosotros. Cuando estábamos bien inútiles, ¿sí? Todos hemos estado ahí, Dios nos ha hecho útiles, no por nuestras obras, sino por su gracia y su misericordia, porque ninguno de nosotros es digno de estar en el ministerio por nuestros propios méritos, porque solo Dios pone y Dios quita, ¿sí? Dios pone y Dios quita. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, así como dice mi hermano Elpidio, nosotros también éramos inservibles, inútiles, pero ahora por la gracia y la misericordia de Dios somos siervos útiles por la misericordia de Dios, y a Cristo toda la gloria. ¿Sí? Dice en el versículo 13, regresando al libro o a la epístola a Filemón, dice así, dice Pablo: yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Recordemos que es una carta. Entonces Pablo le dice: Filemón, nada quisiera yo hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Te das cuenta cómo Pablo reconoce la autoridad de Filemón sobre Onésimo? ¿Sí? Reconocer la autoridad de otro colaborador de Dios sobre una oveja, sobre un hermano, es importante, ¿sí? Porque todos estamos bajo autoridad. Todos estamos en la cadena de autoridad, tenemos una autoridad sobre nosotros, todos, nosotros también, ustedes también, todos estamos en una cadena de, por decirlo de esa forma, esa expresión de autoridad, y todo es en orden, sí, todo está en orden, si no, cada quien hace lo que quiere y Dios no va a respaldar lo que está fuera de orden, porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Bien, por eso le dice: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, ¿sí? Aunque todos nosotros nos fue dado un libre albedrío, tenemos la opción de escoger lo que el mundo ofrece o lo que Dios nos guía, ¿sí? Y hemos decidido todos nosotros hacer lo que Dios nos llama a hacer. Tenemos un libre albedrío. Pablo le pudo haber dicho a Filemón: como yo le compartí a Onésimo, ahora está bajo mi autoridad. Y no lo hizo así.
no lo hizo así, ¿sí? Pablo reconoció la autoridad de Filemón sobre Onésimo y la respetó. Y eso habla de que todo debe ser en orden, en armonía, sin contienda. Gloria a Dios, ¿sí? La importancia de caminar en amor y fe. La importancia de caminar en amor y en fe podría tener como tropiezo el desacuerdo que tenía Filemón con Onésimo. Y era importante que Dios, en su gran misericordia, sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos son mejores que los nuestros. Entonces el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, le regresa, ¿sí? Llega Onésimo con una carta de Pablo, ¿sí? Y le dice, te envía Pablo esta carta, ¿no? Y ahí está Filemón leyéndola y se entera de todo lo que Pablo le está diciendo, guiado por el Espíritu Santo, y está tremendamente glorioso. Por eso dice aquí en el versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti, le dice Pablo a Filemón, ¿sí? Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ¿sí? Una diosidencia, no coincidencia, diosidencia, los caminos del Señor. Los caminos del Señor son más altos que los nuestros, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Para los que aman a Dios y andan en sus caminos, todas las cosas les ayudan para bien, ¿sí? Y como la Biblia no se contradice en ningún momento, leamos por favor Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, y vamos a leer el versículo del 14 al 16, ¿sí? Del 14 al 16 de Primera de Juan 3. Dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cómo sabemos que ya pasamos de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. Tú puedes amar a tus hermanos en la carne, yo amo a mis hermanos en la carne, pero estamos hablando Dios está hablando de los hermanos de la iglesia, de los hermanos del cuerpo de Cristo, ¿sí? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es importante amarnos como hermanos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Lo voy a volver a leer. Dios dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida. En esto hemos conocido el amor. ¿Se acuerdan de los dos ingredientes? Amor y fe. En esto hemos conocido el amor, en que Él, es decir, el Señor Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿sí? Nuestra familia. Una vez se acercaron al Señor Jesús y le dijeron: Jesús, allá afuera está tu mamá y tus hermanos, tus hermanas. El Señor Jesús dijo: mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aquí mismo en el versículo 21 al 24 dice así: amados,
Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Hola Lore, ¿cómo estás? Buenas noches. Como nos los ha mandado. Amar a los hermanos, amados hermanos, no es una sugerencia, es un mandamiento de Dios. Cuando cada uno de nosotros veamos a un hermano, a una hermana en la fe, ¿sí? Debemos de amarlos. No estoy diciendo que estamos de acuerdo cuando hacen algo que no es correcto o algo así, no. Estamos hablando del amor como hermanos, ¿sí? Amor de hermanos, ¿sí? Como un padre, Dios va a corregir al hijo que esté caminando chueco, pero debemos de amarnos. Tenemos un padre que nos ama, ¿sí? Y debemos de amarnos unos a otros, y Dios es el que nos corrige, Él es el que hasta nos azota, porque Dios azota a todo aquel que recibe como hijo, porque Él es un buen padre. Alabado sea el Señor, porque Dios es bueno y nos ama, ¿sí? Dios es bueno y nos ama. Y dice aquí, versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Dios? Porque obedecemos su palabra. Y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dice aquí en el capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, es decir, en pago por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí lo dice, aquí mismo en el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? Y entonces, recordando la epístola a Filemón, Pablo envía con una carta a Onésimo a llevársela a Filemón, a quien Pablo elogia por su amor y ¿sí? por su fe en el Señor Jesucristo y su amor
hacia los hermanos, hacia los santos del Señor. Amén. Aquí hay algo importante que Dios nos está dando también. Efesios capítulo 6. Vamos a Efesios capítulo 6. Gloria al Señor. Versículo 5. Efesios 6, 5, que tiene que ver con esta clase, ¿sí? Muy bien. Efesios 6, 5. Dice así: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, ¿sí?, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Aquí está nuevamente Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando a la iglesia de Éfeso y hablando a cada uno de nosotros, porque Dios le dijo a Pablo que todas las cartas, todas las epístolas fueran enviadas también a todas las iglesias locales. Entonces, como somos una iglesia local, también es enviada para nosotros. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Ahora le dice, haz de cuenta que Dios le dice a Onésimo: Onésimo, siervo, obedece a tu amo terrenal, obedece a Filemón, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Le está hablando a quiénes, a los siervos. Amén. Sirviendo de buena voluntad como al Señor. Está hablando de los siervos hacia sus amos. ¿Sí? Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, sea esclavo o sea libre. Y entonces ahora le habla a los amos. Y vosotros, amos, ustedes los Filemones, por decirlo así, haced con ellos lo mismo. Es decir, amar y servir, ahora en sentido inverso, ¿no? Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Sí? Para Dios no hay excepción de personas. Entonces Dios habla a los amos y Dios habla a los siervos. Ahora imagínense ustedes, si lo llevamos al ambiente laboral de nuestros tiempos, si uno de los hermanos le toca ser el patrón y otro de los hermanos le toca ser el empleado, aunque son hermanos, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, cada uno tiene un papel que desempeñar por causa de su labor, por causa de su trabajo, ¿sí? Pero cada uno debe de servir como dice esta escritura. No porque el patrón sea cristiano o porque el trabajador sea cristiano, nadie se va a aprovechar uno del otro, porque debemos de ser todos un ejemplo a los demás. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. A veces es una relación que no es fácil, ¿sí? No es fácil. En la congregación es muy fácil porque no hay una relación de patrón-trabajador. Todos servimos porque amamos a Dios como hermanos, pero en el trabajo a veces la situación es diferente, es difícil, porque uno de los dos, o el patrón o el trabajador, pues no hace lo que dice la Escritura como debemos de hacerlo, ¿verdad? Pero bueno,
Gloria a Cristo Jesús por todo lo que Él nos enseña a todos nosotros. Amén. Muy bien, en el versículo, regresando al libro de Filemón, regresemos a nuestro libro de Filemón. Es tan chiquito que ya no lo encuentro. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Aquí está. Gloria a Cristo Jesús. Bien, regresemos al versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Vamos a volverlo a leer. Vamos a leer el 15 y el 16. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, no lo recibas como esclavo, le dice Pablo a Filemón. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Recíbelo como amado hermano. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Wow. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y aquí está Pablo desafiando a Filemón. Recíbele como si me recibieras a mí. No hagas diferencia. Recibe a Onésimo, que fue tu esclavo o es tu esclavo, recíbelo como un amado hermano, como si me recibieras a mí, dice Pablo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. ¿Sí? Ponlo en mi cuenta. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Porque el mismo Filemón se le debía, ¿sí?, por decirlo de esa forma, a Pablo. Porque Pablo consideraba a Filemón como su Onésimo. Le había enseñado la palabra, lo había recibido como hermano, lo consideraba, trataba a Filemón como trataba a Onésimo, y para Pablo, enseñado por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios, no quería que hubiera ninguna diferencia entre Filemón y Onésimo. Por eso animaba a Filemón a que él tratara al que había sido su esclavo y era su esclavo, que lo tratara como un amado hermano. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Así que, del versículo 17, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. También aquí hay una revelación. Imagínense que Dios hablando a nosotros, es como si Dios nos dijera: yo los he amado tanto que deseo que se traten como hermanos unos a otros. Y si algo te dañó, el hermano que te ofendió, ¿sí?, ponlo en mi cuenta, dice Dios. Yo te lo pagaré. Porque tú me debes a mí todo lo que te he perdonado. Perdónalo como yo te perdoné a ti. ¿Sí? Ámense unos a otros. Y si hay algún daño, yo lo pagaré. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. ¿Sí? Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Imagínate Dios diciéndote: ¿te ofendió tu hermano? Yo lo pagaré. Yo lo voy a pagar. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia. Dios nos dice también: esta carta la escribo como si Dios nos dijera, mejor dicho, como si Dios nos dijera: escribo esta carta para que se amen unos a otros.
¿sí? Para que no haya diferencias entre unos y otros. Y confío, ¿sí?, en la obediencia de ustedes, que se amarán unos a otros. Gloria al Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Gloria a Cristo Jesús. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo se sabía estimado, se sabía, aunque en otro lugar, recuerdo que después de haberles compartido de una manera tan maravillosa la palabra de Dios, después le pedían a Pablo cartas de recomendación. ¿Quién eres, Pablo? Sí, envíanos cartas de recomendación. Bueno, eso fue en otro lugar, pero está escrito en la Biblia. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedidos. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Qué pudimos aprender de toda esta enseñanza del libro o de la epístola de Pablo a Filemón? Que Dios desea que todos nosotros nos llevemos como hermanos. Y si hay alguna deuda entre uno y otro, pongamos al Señor como que Él lo pagará, Él lo restituirá. ¿Sí? Para Dios el suelo está parejo y Dios desea que nos llevemos bien todos como hermanos y que nos apreciemos como hermanos, que caminemos en el amor de Cristo, que andemos en la fe en el Señor Jesucristo y en el amor con los hermanos, un amor santo, un amor puro, como hermanos en la fe. Amén. Honrándonos, respetándonos unos a otros, apreciándonos unos a otros, porque somos iguales delante de Dios. Es verdad que hay diferentes responsabilidades, ¿sí? Nosotros tenemos mucha responsabilidad, pero Dios te ama tanto a ti como a cualquiera de nosotros. El suelo está parejo, no hay diferencia entre uno y otro. Amén. No hay ninguna diferencia entre uno y otro. Todos somos hijos de Dios, hermanos en Cristo Jesús. ¿Sí? El tema principal del libro de Filemón, ¿sí?, es que nos presenta un cuadro del estado de igualdad que existe entre los creyentes en el nuevo hombre. Como nuevas criaturas en Cristo Jesús, todos somos iguales ante los ojos de Dios. No te sientas menos, no te sientas más, porque todos somos iguales. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Tú puedes llegar al mismo Padre Celestial en el nombre del Señor Jesucristo, de la misma manera que llega alguien que tiene un poco más de crecimiento que tú. No hay diferencia. Tú vas en el nombre del Señor Jesucristo a la misma presencia de Dios. Tú no necesitas ningún intercesor. Oren por mí. No, tú puedes presentarte delante de Dios confiadamente ante el trono de la gracia, tú directamente, porque tienes un Padre Celestial. Amén. Y tú te puedes parar por fe delante de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, y Dios, que tiene ojos para ver, oídos para oír, ¿sí? Y no es un ídolo, no es ninguna imagen, Él está vivo, Él es real. Él te va a escuchar cuando tú le busques de veras y cuando lo busques de todo corazón. Porque Dios no hace excepción de personas. Tú mismo puedes orar. El único que intercede por nosotros es el Señor Jesucristo. Y como hermanos nos amamos, nos respetamos. Amén.
con un amor santo, con un amor puro que viene de Dios. Y a Cristo siempre toda la gloria. Aleluya. Gracias a Dios por lo que Él nos da a todos. Amén. Bendiciones para todos. Y si alguien no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es el día. ¿Cuándo? Hoy. Simplemente invítalo a entrar en tu vida. Dile: Padre, yo confieso, dilo en voz alta y créelo con tu corazón, invítalo de corazón y dile: Padre, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Lo recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Padre, perdona todos mis pecados. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, porque yo sé que a partir de hoy soy tu hijo y tú eres mi Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bienvenido a la familia de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Mis amados hermanos, también los amamos. Vicky, bendiciones para todos. Marcela, que Dios los bendiga grandemente. Los amamos. Pris, también los queremos mucho. Marcela, los amamos en Cristo Jesús. Los bendecimos. Gracias, Betty. Gracias. Toda la gloria es para Cristo Jesús, nuestro Señor y único Salvador. A Cristo la gloria. Hola, María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Araceli? Bendiciones para todos. Nos salimos un ratito de aquí de Instagram y de Facebook en unos minutitos. Y también te amamos, Georgette. Gracias a Dios, Rocío. Bendiciones a todos, bendiciones. Gracias, mi hermano Alejandro. Bendiciones también para ti. Los amamos en Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Gracias, mi hermano Elpidio. Gracias. Bueno, en unos minutitos está con todos nosotros el pastor Joaquín Recamier para darnos una clase interesantísima, que estamos aprendiendo mucho, sí, de todo lo que nos está revelando el Señor, sí, el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por la enseñanza que nos das. Bendice, Señor, a todos los que están escuchando tu palabra. Llénalos y llénanos con tu Espíritu Santo. Llévanos a toda verdad. Y gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En un momentito estamos nuevamente.